de la Semana Cultural, como ya sabéis, es el último día, pero mañana hay almuerzo organizado por Mil Salvando de Cabeza, en el frontón viejo a la y Leña. La conferencia de hoy trata La conferencia de hoy trata de retrato en torno a la historia de Cadereyta y va a ser impactada por don Guillermo Iriarte Granán, psicólogo, al cual le doy las gracias de antemano por acudir desinteresadamente a nuestro llamamiento para impartir dicha conferencia. Buenas tardes y los dejo ya con el Guillermo. Casi mejor, a ver si me escucháis, que tengo la voz del pueblo, mejor porque se oye más. Coge el micrófono, coge el micrófono. A ver, voy a ver primero. Sí, no lo sé. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Junta por invitarme a esta Semana Cultural y, paradójicamente, a la vez, pues disculparme con la anterior Junta porque les dije pues que ya había venido otras veces aquí y lo poco gusta y lo mucho cansa, ¿verdad? Pero el motivo que he cambiado de actitud es sencillamente una calabaza. Miguel Preciado, alias Nocha Seca, me trajo una calabaza a casa y ya jugando a las cartas con él, a los 10 minutos me pidió venir a la Semana Cultural. Ya veis que es un encantador de serpientes y no le puedo decir otra cosa más que sí. Muchas veces me pregunto y se lo digo, que si esa sabiduría que tiene, que la tiene, y ese encanto lo hubiera utilizado para trabajar, sería todo un ejemplo. Dicho esto, vamos a empezar sobre la sesión que os voy a impartir, que es retazos en torno a la historia de Cadereyta, es decir, aspectos, pinceladas, temas concretos. Muchos os preguntaréis, pues ¿por qué no pongo la historia de Cadereyta? Pues sencillamente, y en contra de lo que piensan muchos de nuestro entorno, digamos de los pueblos de al lado, que historia no tiene, o sea que Cadereyta no tiene historia, nuestro pueblo tiene una historia inmensa, porque más de 30 señores, duques, marqueses han permanecido en el pueblo, con cada uno con su historia, o sea que incluso os diría más que ese carácter feudal que le ha caracterizado durante toda la vida, hasta el 1970, que la duquesa vendió las tierras, pues digo que ese carácter feudal le hace a la historia de Cadereyta más rica y original. Lo que pasa, que también es cierto, que en la historia de Cadereyta hay como dos etapas diferenciadas. La primera, que es 1500 años, pues es un pueblo, es un territorio, sin empaque, sin glamour, sin peregrí, es decir, le falta ese encanto de los pueblos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Pues porque los vaivenes políticos de aquella época, Cadereyta la utilizaban como venta, iban de permuta en permuta, de dueño en dueño, era como una marioneta, como vulgarmente se dice, iba como puta por rastrujo, ¿verdad? Antiguamente, que también estuvieron aquí los celtas, los romanos, etcétera, etcétera, se llamaba Cadereyta o Cadereyta, ¿verdad? Para que os imaginéis, ya en el 1099 en Cadereyta era un pueblo que estaban los moros, es decir, los regidores, que eran los concejales, el alcalde, pues eran moros, hasta que Sancho Ramírez la conquistó, los expulsó hacia La Rioja y entonces pues ya estuvieron prácticamente los cristianos. Pero este señor, Sancho Ramírez, rey de Navarra y Aragón, se la cedió a unos monjes benedictinos, porque la habían, digamos, apoyado. Después su hijo, que estoy diciendo para que veáis cómo ha ido, su hijo Alfonso el Batallador, que era muy importante, pues se la quitó a los monjes y se la entregó a Tudela. Pertenecemos a los fueros de Tudela. Después la compró un terrateniente de Tudela que se llama, perdón, de Pamplona, Juan de Vidaurre, ¿verdad?
y la permutó al rey por 3 pueblos de Pamplona, de la cuenca de Pamplona, que son Arre, Biurrum y Suiza. Entonces, después este señor, el rey, se la cedió a Jiménez, al arzobispo Jiménez de Rada, que era el primado de Toledo, porque le había ayudado en la batalla. Seguimos. El arzobispo, pues cuando murió, otra vez pasó al reino de Navarra, y ahora empieza la historia. Aquí el rey Carlos III el Noble tenía un capitán, un señor que se llamaba Jaime Díaz de Aur, que era de origen francés, y el nieto del rey le debía 3.000 florines, y entonces lo que hizo es cederle el pueblo de Cadereyta, y el rey lo hizo señor. O sea, el señorío de Cadereyta es menos que un ducado o un marquesado, ¿verdad? Pero era el señor de Cadereyta, y efectivamente este señor, aquí empieza la historia de Cadereyta, el 30 de marzo de 1446, que el príncipe de Viana cede el Cadereyta a Jaime Díaz de Aur y lo hace señor en Tafalla, ante notario. Entonces, los señores de Cadereyta, que ya tienen sus escudos, he significado 3. El primero, el quinto y el sexto. Ya veis que la historia es muy grande. El primero, ¿por qué lo he seleccionado? Pues porque es el primero, obviamente, y porque este, que era bastante codicioso, se casó con una rica heredera de Tudela, la más importante, que era doña Graciela de Armendáriz, que era dueña de todo el terreno ese de Tudela, ¿cómo se llama? Viniendo... Toda la Mejana. Entonces, el señor Jaime Díaz de Aur, que era capitán del rey, vino a Cadereyta, se instaló en su castillo, se casó con doña Graciela de Armendáriz, trajo toda su tropa a Cadereyta y subvencionó y sufragó las 2 iglesias que había, la de San Miguel, bueno, era una parroquia, la iglesia viene después, y la de San Salvador, con su palacio. Este es el primero. Muchos años después voy a significar el quinto, que era don Sancho Díez de Aur. ¿Por qué lo significo? Porque este, que era de Tudela, pero se casó con una prima carnal, entre ellos se apañaba, que se llamaba doña Inés Díaz de Aur y Armendáriz, igual que su primo carnal. Y lo significo porque doña Inés, que había que hacerle una calle aquí en Cadereyta, fue la que mandó a su marido a hacer la iglesia de Cadereyta, tal y como la vamos a ver ahora, que era mezcla de románico y gótico, muy bonita, Entonces, y más os voy a decir, en el archivo de Cuéllar, que tiene el archivo el duque de Alburquerque, de todos sus títulos, pues ahí figura un dato muy significativo, y es que Sancho Díez de Aur, cuando murió, pues en el testamento dijo que se enterraran en Tudela, porque él había nacido en Tudela, aunque tenía aquí su castillo. Sin embargo, doña Inés, su mujer, dijo que se le enterrara en la iglesia de San Miguel, una vez construida. Y por eso estos señores pues vivían o alternaban Tudela y Cadereyta. Pienso que más Tudela, pero también Cadereyta como doña Inés. Y después, el sexto y el último, aquí ya termina el señorío, ahora explicarlo bien, el sexto y último es don López, este es el más importante de todos. Don López también Díez de Aur y Armendáriz, este fue virrey de las Américas, es decir, es el representante del rey Felipe III en las Américas y era un señor el más importante de España. Bien, este, cuando el rey le hizo virrey y don Sancho y doña Inés le dejaron como testamento, porque no tenían hijos, lo que hizo el rey, señorío le parecía poco y lo nombró marqués de Cadereyta, que fue el primer marqués de Cadereyta en Aranjuez, en el año 1617. Entonces, dicho esto, vete más atrás. Vamos a ver primero la iglesia, ¿ves? Esta es la iglesia, la entrada, ¿veis qué bonita? En el año 1922. Sí, continúa. En el 23 vino el duque de Alburquerque en una de estas visitas anuales que vino y ahí hicieron una cosa que a mí no me gusta y es pintar la iglesia, ¿ves? Ahí un poco la fastidiaron.
Como veis, qué bonito, al fondo está el antiguo ayuntamiento, que ya sabéis que no tenéis balcón, que el balcón lo hizo Carmelo, está por ahí su hija, y Honorio Pina. ¿Veis el corral de la Pajara? Y no sé si la Pajara o qué. Ah, bueno. Y veis también el escenario improvisado que ahí se ponían los músicos. ¿De acuerdo? Pasa. También la iglesia, la fachada aquí y la casa ducal. Un poco para que veáis, para que os hagáis una idea. Aquí la casa del cura. Y esto. Bueno, no lo quería ver yo, pero viendo la Jesusa, que fue una mujer que marcó una época, porque ahora muchas de vosotras pues tenéis el espíritu de la Jesusa, porque las mujeres de ahora pues gustan más viajar y estar fuera que con el estropajo, y eso nos dejó la Jesusa que ¿qué te pasa? Bien. Bueno, de la antigua iglesia nos queda el retablo de la Exaltación de Santa Cruz y otro más, ¿verdad? Y aquello es el altar mayor de la iglesia de San Miguel, para que os... Bien, aquí, para rebobinar, Cabrita, ya sabéis, cuando Cabrita era una villa con toda la jurisdicción señorial, con las infraestructuras y recursos propios de los pueblos de nuestro alrededor, cuando fue señorío, 170 años, y después de 170 años ya es un marquesado. Entonces, el Felipe III, ya veis, nombra marqués de Cabrita el primero a Don Lope, y ahí tenéis el título que está en Cuellar, en el archivo del Duque de Alburquerque, claro, y son 8 hojas muy bonitas, si alguno las quiere ya se las dejaré. Bueno, bien, dicho esto, aquí vamos a quedarnos. Don Lope, el marqués, el último señor de Cabrita y primer marqués de Cabrita, que es este, pues como no tenía más que una hija, doña Juana, él no creyó conveniente llevarla a las Américas, y entonces la dejó con la reina como dama de oro, y ahí conoció al 8º duque de Alburquerque, y ahí viene el tema, que es, ahí lo tenéis, don Fernández de la Escuela. El 8º duque de Alburquerque, os digo porque hay alguno de aquí que veis una serie que se llama Isabel. Sí. Bueno, pues mira, en la serie de Isabel está Beltrán de la Escuela, que ese fue el primer duque de Alburquerque. Ese guapo, con melena, que está bien bueno, diríais las mujeres. Ese es el primer duque de Alburquerque. Era el conde de Úbeda y Baeza. Y un viaje que hizo Enrique IV, que era el hermano de Isabel II, ¿verdad? Pues se lo trajo porque, según los historiadores, no yo, digamos, el otro, el primero, el Beltrán de las Cuevas, era un tanto omnívoro, es decir, que le gustaba la carne y el pescado. Entonces, hacía favores al rey, según dice, y también a la reina, porque tuvo con ella una hija que es Juana la Beltraneja, de Beltrán de las Cuevas. Está por escrito, vamos. Entonces, después, claro, ha sido Isabel, pero legalmente tenía que ser la reina de España, la Juana la Beltraneja. Bueno, pero la historia es así, la respetamos. Bien, entonces aquí ya se entronca con la casa ducal. Es decir, doña Juana y don Francisco tienen hijos y los van casando con las mejores familias de España. Los Villenas, los Rivera, los Osorio, los Silva Bazán, los de la Cerda, o sea, hasta alcanzar más de 20 títulos. Es decir, en la actualidad, el que asume la casa ducal es don Juan Miguel Osorio y Beltrán de Lis, que se llama Joanes, según el Boletín del Estado de 1994, pero aparte de marqués de Cabrita, fijaros, tiene duque de Argete, de Sesto, marqués de Cabrita, de Alcañices, de Cuellar, de Montao,
de Graham, de Ledesma, etcétera, etcétera. Fijaros, creo que junto con la Casa de Alba es la más importante de España. Bien, después, fijaros lo que es la historia de Cabrita. Ahora me voy a pasar al 10º marqués de Cabrita y duque de Alburquerque. Fíjate, ya me pasó 10, por eso retazos. ¿Por qué voy a significar a don Nicolás Osorio, que no es este, y a don José Isidro Osorio, que es este? Pues al primero, don Nicolás, lo voy a significar primero porque durante su época se hizo la primera escuela de Cabrita, en 1807. Solamente se enseñaban a leer y la doctrina cristiana, nada más. En aquella época, eso lo primero. Lo segundo, durante la época de don Nicolás Osorio, Cabrita se enriqueció de una manera descomunal, porque coincidió con una etapa muy importante que se llama la desamortización de Mendizábal. Mendizábal era un ministro de la reina Isabel II que dio una orden diciendo: todas las riquezas, que eran enormes, eclesiásticas, de las iglesias, de los curas y tal, quedaban confiscadas. Entonces muchos colonos de aquí, de toda España, pues se frotaron las manos, porque aquí me imagino que pensarían: pues voy a comprar 5 robadas en la frenera, otra en el rompidizo. Pero no fue así, porque una vez que se les expropió, los lotes salían totales, no parcelarios, no se fragmentaban. Entonces, claro, ¿quién podía comprar, por ejemplo, que le compró a la iglesia de Alfaro todo el soto, el rompidizo, la vejera? Pues la duquesa. ¿Quién compró las 150 robadas de la iglesia de San Miguel? Era propio de la iglesia de San Miguel, pues la duquesa. Y también en aquella época, donde estaba don Nicolás, pues en el 1861 se hizo el tren, la vía férrea Zaragoza-Alsasua. Y la duquesa recibió 75.000 reales porque le expropiaron 92 robadas, desde el puente hasta la estación. Por eso lo significo. Después, a su muerte, ocupó el puesto este señor, que junto con don Lope, el virrey de las Américas, es el duque más importante que ha tenido la casa ducal. Y quería mucho a Cabrita, luego lo demostraré, era muy amigo de don Pina Sarries. ¿Cómo se llamaba el nombre? Don Leonardo Pina Sarries, muy amigo, luego lo diré. Bueno, pues este señor no puso en sus membretes, digamos, marqués de Cabrita, sino puso el duque de Sesto, pues porque su madre era la duquesa de Sesto, ¿verdad? Pero también era duque de Sesto, de Alburquerque, de Cabrita, de los 20 títulos. Este señor es importante porque era, según los historiadores, el mejor alcalde de Madrid. Se casó con una princesa rusa, doña Sofía, que también enriqueció la casa ducal. En su época tuvimos el cólera, eso lo vamos a dejar. Y también tuvimos un incendio, bueno, algo espantoso, ¿verdad? Que yo le he averiguado y he visto los periódicos, pues prácticamente se arruinó el pueblo. En los periódicos de Madrid, por ejemplo, el Diario Universal de Noticias, lo voy a leer para que veáis, ponía lo siguiente: el Diario Universal de Noticias, que es como habla El País. El incendio de Cabrita arrasó la mayoría de las casas. Más de 100 cerdos y 400 gallinas parecieron. Muchos colonos han perdido su cosecha de maíz. Por todo ello, el señor conde de Heredia Espinola, amigo del duque de Sesto y Alburquerque, diputado a Cortes, conferenció ayer con el presidente del gobierno, señor Sagasta, con motivo del fuego que ha devorado toda la villa de Cabrita. La condesa de Heredia patrocinó en el Teatro Español de Madrid una función extraordinaria y fuera de abono, en beneficio de los perjudicados por el voraz fuego. La comedia era de Francisco Rojas Zorrilla y el título de la obra era Entre bobos anda el fuego. La solidaridad con los colonos de Cabrita fue ejemplar. El intendente de Palacio, en nombre de su majestad la reina, entregó a la Diputación de Navarra 2.000 pesetas para socorrer al pueblo de Cabrita. En Navarra también se hicieron donativos.
La Diputación entregó al pueblo de Cadereyta 3.552 pesetas, dinero procedente de diversos ayuntamientos y personas particulares. La excelentísima Diputación, dice el Diario Universal de Noticias, le condonó la deuda y le eximió de pagar impuestos al pueblo. El cronista de la Correspondencia de España destaca la labor heroica del vecino Esteban Lamana al evitar con su arrojo y valentía la destrucción de las pocas casas que todavía quedaban. La prensa reseña que el pueblo pertenecía en su totalidad al marqués de Alcañices y que le producía cada año 16.000 duros anuales. Bien, una vez del incendio, para canalizar, digamos, las subvenciones y repartir justa y equitativamente el dinero, se organizaron dos juntas. Una junta de primeros auxilios, que estaba dirigida por Juan Serrano, alcalde de Cadereyta, y otra por la excelentísima Diputación. Bien, los vecinos hicieron una tasación con una comisión y del peritaje, y los daños alcanzaron 40.000 pesetas y recibieron la mitad cada uno y el resto a deuda. No sé si lo recibieron, Lo que sí es cierto, por lo que yo he visto, porque de Cuellar me mandaron el presupuesto de cada uno, y por ejemplo los que menos le afectaron, pues por ejemplo es a mi bisabuelo José Aranaz, le afectó 90 pesetas, y a don Leoncio Goñi, que era el maestro, 60, porque vivían en la parte izquierda del pueblo. Yo creo que el fuego se fue hacia allá, de la iglesia hacia allá, porque la bodega lo afectó. Entonces hay personas como por ejemplo Félix Jiménez, que perdió 1.400 pesetas, Bruno Preciado 1.300, Ciriaco Preciado 700, Agapito Ochoa, en fin, había gente que sabía, digamos, en torno a este incendio, que fue popular en toda España, pues hubo en Cadereyta, esto es un testimonio de Ana Mari Cambra Merino, la mujer de Javier el Sisto, que el Merino ya le contaba que cuando el fuego pues arrasó Cadereyta, la gente para estimularse, pues se decía como un pareado, una especie de verso, y era el siguiente: Cadereyta, ¿dónde está tu arrogancia que te has convertido en cenizas como Numancia? O sea, en la época nuestra, pues salías de casa y decía, ¡ay María Purísima! Pues se conoce que en esa época la gente, pues los chicos en la escuela, hacían este pareado un poco como estímulo ante la depresión económica que había. En nuestra época también había una especie de pareado que era de reprobación, no de aprobación. Y para saber si me estáis escuchando o estáis pensando en el chocolate, os voy a lanzar la pregunta. A ver, atento, Pilar. Fuego al hacha. Fuego al hacha. ¿Qué tenéis que contestar? Fugalá con la catracha. Eso lo decíamos en la escuela al salir y la gente se reía porque era una reprobación de aquella época que era legal, pues no estaba bien visto. Pues lo mismo que en su época hacían lo de Numancia, pues en mi época decían esto, pero eso era una poesía de reprobación ante ese suceso. Bien, dicho esto, seguimos. Bien, ya, vete pasando. Ya estamos en el siglo XX, fijaros la cantidad de historia que tiene Cadereyta, Y aquí os quiero decir que nada más empezar el siglo XX, Cadereyta, fijaros, con el incendio que ha habido, pues en ese sentido sí hay que significar la labor del duque de Sesto, porque, digamos, aparte de lo que los pueblos daban dinero, el duque de Sesto ayudó a cantidad de familias, como lo dicen los alcaldes, tanto Canuto García, como Nicolás García, como Leonardo Pina, que fue generoso al prestar, digamos, economía a los vecinos de Cadereyta. Bien, pues nada más aparece en el siglo XX, Cadereyta tenía 728 habitantes. Y había, pues, molinos de trigo, aceituna, talleres de carpintería, elaboración de chocolates y pequeñas industrias de calzado, ladrillos, tejas.
instalación de la luz eléctrica, es cuando apareció en 1898, y buenos licores. Bien, esto claro, a petit comité, en pequeñas empresas, no pensáis que es grandes empresas. Pero por ejemplo, os voy a decir una cosa que os va a sorprender. Pasa. Mirad, os voy a decir esto. Resulta que esta bodega que la hizo el duque de Sexto, vete pasando para que vean lo dentro. Mira qué bonita, qué bonita. Pero ahora os voy a sorprender. Mirad, esta bodega, en aquella época, estoy hablando del siglo XIX, finales, el Heraldo de Navarra, en su edición del 14 de diciembre de 1897, informa que la bodega que el duque de Alburquerque y de Sexto posee en Cabrita elabora un coñac denominado Duque de Sexto, que es uno de los mejores coñac que se producen en España. Su consumo está muy extendido por toda Navarra, y más voy a decir, en la prensa madrileña dice que el coñac Duque de Sexto era el coñac de monarcas y embajadores, porque el Duque de Sexto, que vivía en palacio con la reina Isabel y Alfonso XII, pues llevaba el vino allá, pero más todavía. Por otra parte, el diario Alalá, ahí lo tenéis, el diario Alalá informa que el vino tinto Marqués de Alcañices, que se llamaba de Cabrita, presentado en el certamen universal de Chicago, Estados Unidos, obtuvo un premio por su calidad. Para que veáis lo que teníamos en aquella época. Bien, seguimos. Entonces, dicho esto, también os voy a decir cuándo empezó la Guardia Civil en Cabrita. ¿Veis la casa que no era esa casa? Eso se hizo después. Bueno, pues resulta muy paradójico, ¿verdad?, que el alcalde en aquella época era don Nicolás García, no Canto, Nicolás, y escribió una carta al ministro de la Gobernación y otra al duque de Alburquerque diciendo que por favor pusiesen Guardia Civil en Cabrita. Entonces, el escrito, que está en el archivo de la Guardia Civil de Madrid y también está aquí, en Cabrita, dice lo siguiente: señor ministro, etcétera, 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 ante la imposibilidad del ayuntamiento de poner orden en los desmanes de algunos individuos que no veo, repito, ahora, ante la imposibilidad del ayuntamiento de poner orden en los desmanes de algunos individuos de esta localidad, los cuales a altas horas de la noche salen por las calles borrachos y haciendo disparos con armas de fuego. Se conoce que el vino de Alcañices los ponía a tope, la verdad. Entonces, al final hicieron, el duque le dijo a su administrador, que era una persona muy sabia, pues yo por lo que he leído se llamaba Miguel Fernández Díaz, que era a la vez el director de la azucarera de Marsella. Le dijo, bueno, pues hacer un contrato y poner las condiciones. Entonces, en el contrato fueron, por parte del duque, don Leoncio Goñi, que era el maestro, el que había, maestro del Perena, lo que os situéis, y también el brazo derecho del administrador, que se llama Juan Sánchez de Ortiz, que tenía una hija, Casimira Izquierdo, también maestra de Cabrita, y es pariente de Levelio, que está por ahí. ¿Dónde está Levelio? Aquí. Pues y está también aquí doña Casimira enterrada en el panteón familiar que tiene. Bueno, eso por parte, y por parte de la Guardia Civil vino el teniente coronel de Pamplona. Entonces, se quedó hacer el cuartel con casas para los caballos, etcétera, etcétera, puesto por el duque en la calle San Nicolás, número 15. Y la Guardia Civil puso un cabo y 4 guardias civiles. El día que se inauguró en la Guardia Civil, que vino el duque de Sexto, con el alcalde Nicolás García, fue el 31 de julio de 1892. Bien, continuamos. Pocos años después, creo que afectaba, pocos años después, en el 1902, ¿verdad?, la semana de febrero,
los padres redentoristas de Pamplona, según dice el Eco de Navarra, que después fue sustituido por el Diario de Navarra, dice que en su visita a Cabrita fueron para conmemorar las misiones. Colocaron una hermosa cruz sobre pedestal, esto del Diario de Navarra, me lo invento yo, de piedra, a la salida del pueblo, concretamente en el camino de la Vega, yo creo que es este. Dicho gesto, según el Eco de Navarra, se enmarca como un acto de fe en honor a las misiones. Los maestros, acompañados de sus alumnos, el ayuntamiento en pleno y todo el pueblo acudieron procesionalmente al lugar donde colocaron la cruz, protestando sobre la blasfemia y besándola uno por uno cada uno de los habitantes de la villa, dando muestras de fervor religioso durante los días de la misión. Os digo que también hasta aquí aún afectaba el vino y el collar. Bien, continuamos. Aquí, esto me gusta mucho porque es la banda municipal. La banda municipal, mirad qué bonita, qué bonita, qué bonita. Ahí está. Mirad, la banda municipal se hizo en el año 1922 y se inauguró el 29 de septiembre. ¿Verdad? Aquí la tenéis. Ahí está. Bien, ¿y cómo surgió la banda? Pues surgió la banda porque en el 1901, cuando estaba don Leoncio, se llamaban antes los maestros de las 3 R's, porque solamente tenían que leer, contar y escribir. Pero el conde de Romanones, era un ministro de Educación, introdujo en la escuela asignaturas de carácter obligatorio como la gimnasia, la educación física, los trabajos manuales y la música. Entonces, desde la escuela, a través de don Leoncio y don Álvaro Guilla después, y el secretario del ayuntamiento, don Raimundo Azpilicueta, que a la vez era el organista de la iglesia, formaron esta orquesta, la Orquesta Municipal de Cabrera. Bien, en el año 1929-30, un año antes de empezar la República, pues este señor se va a Villatuerta porque se jubila y la banda se queda desangelada. Pero de ahí aparece un quinteto, que es una especie de charanga, formado, coordinado por Julio Ría, que tocaba el bajo, Ciriaco Pejenaute, Emiliano Los Arcos, La Villeta Ramiro y José Muro, un hermano del señor Evelio que está allá. Estos 5, aquí hoy, estos 5 formaron la charanga. Tocaban en la época republicana en el centro republicano donde ahora tiene la Maribí, su hijo. Ahí estaba, ahí tocaban. Pero resulta que pidieron aumento de sueldo y la Junta les dijo que no. Y aprovecharon para comprarle a don Rafael, que era el marido de doña Jula, y el médico, una gramola. Y entonces ahí iban con la gramola y ya desapareció la banda. Ahí desapareció la banda. Después se reinició en 1953, siendo la banda municipal de Cabrita de la Guardia de Franco. Pero antes, y aprovechando, quiero, pues como le he prometido al cuaresmero, comentar una cosa que me ha contado, porque para ese señor no pasan los genes del Alzheimer, lo tiene perfecto todo, tiene una memoria prodigiosa, ¿verdad? Entonces, él me decía que cuando iban a bailar, pues claro, no tenían modelos imitativos de padres a hermanos, sino claro, empezaron, tampoco había la televisión, y no todos iban a bailar, sino algunos. Él me comentó que en su cuadrilla, que eran 10, me lo recitó de memoria todo, pues solamente 4 bailaban. Y estos 4 formaban una banda, con uno que era el presidente, el jefe de la banda. Entonces, los 4 de la banda era un tal Máximo, que dice que trabajaba para los muros y que se fue a Pradejón y era cartero. Otro es el hijo del Elías. El hijo del Elías es él, porque no le llamaban el cuaresmero ni Félix García Llorente, sino el hijo del Elías, porque se conoce que tu abuelo, ¿dónde está? No he visto la... ¿Dónde está el Jesús el Tuilano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al fondo. Pues el abuelo de tu mujer se llamaba Eloy, ¿sí o no? El Eloy, tu abuelo. Ve. El tercero de la banda era
Antonio Pérez el Castillica. Este murió en la guerra y es de los pocos que no localizaron el cuerpo. El del Damas y esta gente. Y el cuarto, a ver si recuerdo, el cuarto era Nicolás Burgaleta, que era el hijo del alcalde republicano Benito Burgaleta y hermano de la Villar, Nicolás Burgaleta. Entonces dice que claro, les daban vergüenza y entre ellos se estimulaban, y antes de empezar la música, pues iban por la casa del cura o por alguna esquina y entre ellos se ponían en un círculo y recitaban esta poesía, así con los brazos cruzados. Que sepa cantar y bailar, eso todo el mundo lo sabe, pero si salimos los cuatro no hay nadie que nos pare. Uno es el jefe de la banda, el otro el hijo del Eloy, el otro el Castillica y el hijo del Borrombón. ¡Ah, por ellas! Bueno, yo pienso que después irían y se cagarían por los calzoncillos, pero bueno, de todo es... Hombre, ahora en las finales, en el fútbol también se hace lo mismo. O sea, que fijaros qué técnicas tenían de estimulación, ¿verdad? Bien, dicho esto, continuamos. En el 1953 se... Mira, ¿ves? Bueno, ya. En el 1953 se reinicia la banda municipal bajo la denominación de Banda Municipal de Caleta, Guardia de Franco. En aquella época, y no es porque lo diga yo, era una de las bandas más populares, porque el régimen la utilizaba para los eventos más significativos. Por ejemplo, pues la inauguración del canal de Calcastillo de las Aguas con la presencia del Generalísimo, la inauguración de la coronación del Villar con la presencia de Carmen Polo de Franco, la inauguración del puente de Buñuel sobre el Ebro, y también fueron al Valle de los Caídos, no esa banda, me imagino que irían más, Como veis, este José Sesma, que era el primero de la banda. Continuamos. Aquí, ¿veis? De Aragapito y todo. Ahí está también Julián, mi primo, Serafín. Y su padre, el padre del Brocha también. Como siempre, el último. Pasad. Aquí, mirad el rillico, mi amigo el marido. Ya que no. ¿Sí o no? Ah, que estás ahí, vale. Mi padre atrás también lo ves atrás. Mi padre está aquí a la orilla atrás. Sí. Vete pasando. Bueno, bien. Aquí, bueno. Bien. En este tema lo embarco siempre pensando, porque yo no soy historiador, pero también os quiero decir que he escrito un libro, que ya lo tiene el ayuntamiento, se lo he entregado a Jesús Nieva, el dibujo no sabe valorar. Bueno, y entonces le ha parecido interesante y tal, que se titula La escuela y los maestros del ayer en Cadreta. Por eso yo estos retazos lo cojo desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la estación con esto que voy a comentar? Pues os voy a decir. En aquella época, los paseos escolares tenían un carácter educativo que hacían los maestros con los alumnos. Es decir, no iban por ir, sino que los maestros tenían que consignar en la programación dónde iba y tal. Y mirando en el archivo del gobierno de Navarra, pues me reí, porque donde iban los maestros de aquella época eran la estación, por eso lo comento, la Diputación, la Yeguada, las Pajares, el Molino, la Palidera y el Monte Cristalino. Son los que iban, ¿sabes? Bueno, y no pasa nada. La estación, quiero comentaros, ¿verdad?, que me ha costado muchísimo averiguar en qué año se inauguraron, ¿verdad? Porque el cuadrimero, Félix, ya me dijo cómo fueron del pueblo a inaugurarla, pero no sabía el año. Entonces, quiero agradecer al archivo del ferrocarril de Madrid, que me mandó que se gastaron 3 millones de pesetas en las casas y todo, y fue en el año 1923, y no me pone la fecha, ¿verdad? Pero
ese día bajaron de Cadrita los maestros, doña Teresa Ratón y don Álvaro Bella, que era el maestro, con los alumnos y la banda municipal. Y don Pedro inauguró. Entonces, lo sorprendente de todo es llegó el correo y se paró en la estación, claro, ante el júbilo de todo el mundo. Y bajaron las autoridades, inauguraron que no es estación, que es apeadero. Pasa. Aquí, fijaros, vete pasando largo. Esto también es la dueña de la foto, se llama Carmen Rilla. Ella lo ha pintado aquí, que Cadrita hay buenas pintoras, El otro día estuve en Arguedas y vi, ahora me está acordando de Gloria, que también le hubiera gustado aquí, que murió, también era muy buena pintora. Bueno, pues, mirad que aquí lo hizo, Esta se la regaló la Single, se dice Single, ¿verdad? Pues esa continuamos. Bien, aquí os pongo la estación al fondo, que está el Pedro y la Luce, ¿vale? Pasad. Esto es la yeguada. Aquí le estaba contando una poesía el Pedro a la Inés. Debajo, seguimos. Aquí la Diputación, que ya no existe la Diputación, ya sabéis, pero para que recordéis cómo estaba aquí. Pasamos. Esto, las eras, esta es la Vaga, una de Villafranca, la Filo, otra de Villafranca y de todas formas las pajeras, yo recuerdo, ¿verdad? Tengo arriba que va a dar agua. Las pajeras les tengo un cierto cariño, porque en aquella época en que veo dos jóvenes por ahí, las pajeras eran como el IBEX 33. Era en aquella época lo que marcaba la economía de una familia. En función de la altura de la pajera ya sabía si tenían o no tenían cosecha, ¿sí o no? Yo me acuerdo ahora. Y también otra cosa, de las pajeras eran un recurso de usos múltiples, que en este momento podemos hacer un libro, si las pajeras hablaran. ¿A qué os gusta? Bueno, continuamos. Mira, aquí el Ignacio Vicioso y mi cuñado, en el molino, nuestro molino y lavadero, qué bonito, pero ya no lo tenemos. Bien, la enciclopedia, ahí lo va a tener, porque quiero hablar también de... Bien, la enciclopedia, ¿qué tiene que ver con la historia de Cadrita? Nada, tiene que ver con todas las historias de los pueblos. Porque la enciclopedia junto con internet son los dos recursos educativos más importantes que ha habido en la historia, después de las escrituras. Entonces, desde que se aparecieron en el 1922 hasta que aparecieron los libros de texto en el 1965, pues todas ellas tenían los mismos contenidos, cambiaban en función del sistema político. Pues en la época de Franco estaba la sección femenina y el Frente de Juventudes. En la República quitaron la historia sagrada y el catecismo porque era laico, etcétera, etcétera. Pero para que os situéis, esta, la de la derecha, la utilizaba la Dora Pina y la Adela Cambra en esa época. Aquí la utilizaba don Juan, junto con Juan José, ¿sí o no? La enciclopedia, muy bien. Esta es la Ángeles, su época, ¿hay Ángeles? Sí, esa la tengo yo en mi casa. Muy bien. Esta es la Rosita, la del Honorio Cambra. Esta somos nosotros. Sí, Y esta la del violín. El violín, por cierto. Mira, en esto de la enciclopedia, ¿verdad? Pues la Dora Pina me decía a mí, es que es impresionante, que le gusta mucho, una persona culta, impresionante ver en un libro todas las materias. Es decir, no solamente era impresionante, sino que para el maestro era un chollo, porque había diferentes grados que lo adaptaban a las características de cada alumno y al nivel de conocimiento de cada uno. Uno estaba leyendo enciclopedia 1, estaba en perfeccionamiento la 3, o sea, cada uno tenía... Pero yo resalto las enciclopedias una cosa,
por los valores. Porque en aquella época los valores que ahora están perdiendo, como la solidaridad, como el sacrificio, como la exigencia, como el respeto al maestro, como el respeto a los mayores, esto hay que potenciarlo. Y en las enciclopedias, implícita o explícitamente, estaban recogidos. Fijaros, como anécdota, en todo pueblo hay una anécdota. Pues bajé a Valquierra, que vino la estrella, no tenía que ver nada con los jubilados, sino con el 25 aniversario del colegio. Y la más, digamos, la de mayor edad tenía 94 años, se llama Gabina Castillejo, que es la mujer de eso. Y ella se levantó y me dijo la importancia que tenía la enciclopedia. Dice que cuando iba a la escuela, el maestro, había un alumno que era superdotado, un potento. Y le llamó el maestro y le dijo: oye, tienes que venir o mandar a tu hijo con una enciclopedia a clase. Y el de Valquierra le dijo: si no se la casca, que vaya andando como todo quisquín. Eso es todo. Pero también, fijaros, la enciclopedia, y esto voy a Arguedas, una maestra, que es la cuñada, bueno, la mujer de Julito, el Floristal, lo digo, Ana se llama, pues al hablarles así me dice: me ha pasado una cosa con unas alumnas con esto de la enciclopedia, porque les dijo una enciclopedia, las más antiguas ponían, ¿cómo se llama esto? Que ponían viñetas sobre las normas, había cómo comportarse en público, y entonces había unas viñetas que hablaban de la relación entre los padres y los hijos. Y claro, la alumna le dijo a la maestra: pues antes los padres querían menos a los hijos. ¿Cómo? Dice: sí, pues porque lo trataban de usted. Aquí en la viñeta salió en colitatis y el padre la castigó. A la hora de comer, primero el padre. Y entonces, claro, la maestra le dije: ¿cómo lo has resuelto el tema? Dice: pues es que es difícil decirle que los padres antes querían igual o más que ahora, ¿verdad? Y les contó una historia también que viene de Arguedas, y dice que un padre, una familia, no tenía recursos económicos para comprar, pero tenía ovejas, y tuvo que ir a Carcastillo a venderlas. Y una vez que vendió las ovejas, en la Bardena, que fueron andando, pues unos ladrones cogieron al hijo y le pusieron una navaja. Y el padre, nada más de eso, le dio todo el dinero. Incluso le dijo: es que las botas son nuevas, los pantalones resé, los ladrones, todo, en cueros. Y entonces le explicaba a la maestra que, efectivamente, que los padres querían antes igual que ahora o más. Pero la historia no se termina, porque también la maestra le quería decir que antes había otros valores como la dignidad, el saber estar, el que dirán, todo eso se respetaba. Y en la mitad de camino, pues el hijo le dice al padre: oye, padre, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el padre le dice: hombre, pues no faltaría más. Dice: qué raro que te haya quitado todo, y no te haya quitado la boina. Y el padre le contesta: cago en Dios, no. Raro, menudos cojones tiene tu padre para que le quites la boina. Esto en el sentido de que la compostura, la dignidad, el empaque, a pesar de eso, lo mantenían, no se desmoralizaban. Esos son valores que para mí los valoro estupendamente. Dicho esto, ya empezamos muy brevemente por el periodo republicano, que aquí no voy a entrar en política, obviamente. Lo que sí os puedo decir, que en esta época había unos 1.300 habitantes, era una época de fuertes convulsiones políticas y sociales, originadas tanto por parte de los intransigentes de la derecha como los intransigentes de la izquierda. Ahí tuvieron todo el mundo la culpa, ¿verdad? Entonces, yo os voy a decir qué acontecimientos, qué asociaciones durante esos 5 años aparecieron en Cadereyta. O sea, la gente estaba movida. El primero que apareció es el Centro Republicano Agrario de Cadereyta, y la aprobó el gobierno civil el 18 de mayo del 31. El presidente era Benito Bugareta y el secretario Ciriaco Pejerete. Estos ganaron las primeras elecciones. Seguimos.
Al mes apareció el Centro Republicano Autónomo de Carlita, el 25 de junio del 31, el presidente era Valentín Simón Nieva y José Fernández Melero, el secretario. Estos ganaron las segundas elecciones y quitaron a Benito Burgarita y pusieron a Canuto García de alcalde. Para que veáis. Después aparecieron las Juventudes Socialistas, que el presidente era Ángel García y Amalio Esparza. Sigo porque, claro, vamos a entrar ahora. Aquí sí me voy a entretener en la Sociedad Carlitana de Fútbol, del 11 del 11 del 32. Bien, aquí, a ver si tengo aquí la fecha, sí. El 11 de noviembre de 1932, el gobernador aprobó el primer equipo legal de fútbol de Carlita. El presidente era Miguel Fernández Melero, el secretario era Luis López de Pariza, que es el padre del país, y el tesorero, un maestro que se llama don Leandro Ugalde Almendáriz, que era el hijo del alcalde anterior, Faustino Ugalde, que era, digamos, un ganadero. ¿A qué te acuerdas? ¿Cómo le llamaban a ese? Al alcalde ¿cómo se llamaba? El Faustino Ugalde, pero le llamaban... No, Faustino Ugalde. ¿Te acuerdas? Bien. Entonces, también apareció el nuevo casino el 31 del 3 de 1933. El presidente era Félix García y el secretario Felipe Tejeraute. ¿Verdad? Continuamos. Bien. Aquí, bueno, vamos a dejar esto. Mirad, en el fútbol, en la inauguración oficial fue el 9 de febrero de 1933 y llamaron al Diario La Garra y al Pensamiento. No, esto fue después. O sea, la inauguración del campo fue el 9 de febrero de 1933 y jugaron con el Valtierrana. A la mitad del partido, los de Valtierra entraron al campo y se empezaron a pelear. Y cuando se marcharon en el autobús, según el Diario Navarra, pues los de Carlita los apedrearon. Entonces tuvieron que ir a testificar Benito Burgarita y Moisés Bobadilla por parte de Valtierra. Y ya pues, hicieron el sobreseimiento, que se dice. Pero sí, la inauguración buena fue el día San Miguel, el 29 de septiembre del 33. Ganó el Cadrita, claro, ganó 5-1 al Indarra, que no sé de qué pueblo es, pero bueno. Y el equipo titular era Honorio Pina, que este era el reserva, porque el titular, el Casillas, era el sobaquillo, José Orozco. Ese era el titular, Después, Esparza, que de los Esparza, Sánchez, pues es del Emilio Sánchez, de tu suegro. Martínez era de Villafranca, Alzúa, ya lo conocéis. Preciado era el de la Huerta. Fernández, el Calote. Teré, de Villafranca. Carmelo, mi tío Preciado, el Carmelo. Eufrasio, de Villafranca. Y Maíz, el padre Julián, que ya lo conocéis. Bueno, entonces, continuamos. Aquí otro equipo, para que vean, más reciente. Esto, bueno, esta fotografía, espera, le he puesto en honor de Javier y del Pardo, de estos dos. En honor al Javier y al Pardo le he puesto, porque hay otros más, pero estos dos están. Continuamos. Bueno, aquí ya veis el nuevo casino, qué bonito también. Continuamos. Bien, aquí os quiero decir lo que pasó. Mirad, resulta que a la vez que el casino se hizo, ojo, voy a llamar la Sociedad de la Amistad, que estaba ¿dónde está el Emiliano? ¿Dónde está el Pereje? Pues ahí estaba la Sociedad del Casis, ¿verdad? La Sociedad, efectivamente, ahí. Entonces hicieron esta sociedad con Dionisio Preciado Huesa y Restituto Pejeronte y secretario Emiliano Los Santos. Pero así como estaba todo politizado, ojo, en el casino ponían que para ser miembro del casino tenías que respetar valores como
la religión, la propiedad, etcétera, etcétera, aquí tenías que ser miembro de la UGT, si no, no podías entrar. Entonces, esto está en el gobierno civil, ¿eh? Entonces, los mismos socios, 2 años después, veían que estaba muy publicitado, porque ahí pues, iba mucho Julia Álvarez, una maestra de Villafranca, y don Leandro Ugalde, que era miembro de la UGT, y quisieron despolitizarlo. ¿Y cómo lo hicieron? Pasa, a través de una asamblea, aquí está, de una asamblea, escuchad. Bueno, voy a leer y ahora lo explico. Julio Ría y Serafín Arana fueron protagonistas durante este periodo. El primero como cofundador del grupo musical de Cadeta La Charanga, 1931, y el segundo como secretario de la Sociedad La Alegría. Es decir, después pasó a La Alegría y el presidente era Antonio Fortún, y el secretario, y ya estaba despolitizado, ¿vale? A ver, continúo. Bien, ¿cómo voy de tiempo? Porque el chocolate parece que... Os voy a contar esto, si eso lo dejamos de... Mira, aquí os quiero decir que en la República, ¿verdad?, los dos ejes vertebradores de la política republicana era, por una parte, la cuestión agraria, de las tierras, ya sabéis, que ahí no me voy a meter, y la otra, que sí soy experto y lo he estudiado, es la cuestión educativa. Fijaros, en el 1830, Cadeta, que había 2 profesores, en 1830, pues 100 años después había otros 2 solo, que eran doña Teresa Ratón, la de los Solis, bisabuela del Jesús, y don Álvaro Guella, y tenían en cada clase 109 alumnos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tanto Canuto García como Benito Burgaleta protestaban enérgicamente. Entonces, el gobernador mandó a la inspectora, se llama Blanca Bejarano, para poner orden. Y entonces lo que hizo es que lunes, martes y miércoles iban unos a la escuela, y jueves, viernes y sábado otro. Este testimonio solamente lo he podido confirmar, está por escrito, pero solamente lo he podido confirmar a través de la Dora Pina. Mi madre y eso pues no se acuerdan, pero Dora Pina me lo confirmó. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de los 2 maestros, estos 2 alcaldes, que quiero lanzar una flecha a favor de los 2, repito, Canuto García y Benito Burgaleta, consiguieron en 4 años que de 2 maestros hubiera 5. Y de los 5, que os acordáis, eran doña Julia, doña Cillaca, doña Victoria, don Hermenegildo y don José Barceló, ¿sí o no? Estos 5, y no solamente esto, sino que actualizaban los materiales, etcétera, etcétera. Pero también consiguieron, que otra cosa os voy a decir, que el duque cediera unos terrenos, pero ahí me parece que se equivocaron, porque los terrenos, que tengo yo la escritura, ¿verdad?, pone que no cede los terrenos, sino, es otra expresión que no me sale, no cede los terrenos, sino como, ceder no cede los terrenos, como que se nos presta mientras el terreno se utilice para términos educativos. Y por eso no están en las escuelas, o sea, lo firmaron el duque y tal, y solamente con estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las escuelas finalizaron pues la guerra y la utilizaron para el ejército. Y mientras tanto, vosotros, alguno de vosotros, pues ibais a una de las casas, esa de los hermanos Ría, claro, esta es tal cual, ahí estaban las escuelas, ¿verdad? Y aquí, como veis, hago esto porque una de las cosas que quiero aclarar, y esto no es el colegio de las monjas, ojo, de las primeras monjas, no, esto es la residencia, y esto apareció después, que lo hicieron Carmelo y Honorio Pina. El primer colegio de las monjas, que esto se acuerda, la Pura, también la Dora Pina, estaba en las escuelas de doña Sara y doña Margarita, y se llamaba el colegio religioso La Inmaculada. Estuvieron 2 años,
y lo trajo mi tío Cipriano, el Preciado. Ahí estaban las monjas, y ya en el 40 vinieron las del Sagrado Corazón y después las del ¿cómo se llama? La del Divino Maestro. Por eso quiero decir que veis que son dos edificios diferentes. Esto es de 1929 y estos después de la guerra. Esto os quiero aclarar. Y bueno, colorín colorado, si queréis hay para ver. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver, cabrón? Y la petita. Aquí os iba a hablar de otras cosas, pero ya veis que os iba a hablar de las casillas de racionamiento, todas estas cosas. A ver, ¿qué más os iba a hablar? Aquí os iba a hablar, si queréis, va a leer lo que me dijo el Francisco Sesma. A ver si está. A ver, ya os acordáis del otro cine que tu padre era el portero, ¿sí o no? Tu padre, el tuyo. Bueno, según testimonio de Francisco Sesma, que para descanse, el cine de Cadreta empezó a funcionar durante la República. Esto me lo han confirmado sus hermanas que viven en Pamplona, estuve hace un mes con ellas, en la República, concretamente el 1 de mayo de 1932. Su propietario era Gregorio Sesma, Pijorrio. Inicialmente el cine era mudo, hasta que en 1939 lo hacen sonoro. A principios de los 40 se hicieron reformas en el cine fantasio, así se le denominaba, con el fin de habilitarlo también como baile en chupetes, así, ¿verdad? En 1965 lo clausuraron y construyeron uno nuevo llamado Cinemar, que estaba gestionado por Guillermo Cambra el Borsi. Después también quería comentaros la traída de agua. Bueno, voy a leer la traída de aguas que me lo ha dicho el Pedro de las Aguas, amigo mío, pero como es un poco supitaño, voy a decir tal y cual me lo dijo todo, no quiero equivocarme. La traída de las aguas al pueblo fue en 1953. Supuso un soplo de aire fresco para las mujeres cadretanas, que ya no tenían que ir al río con sus cántaros a cuestas a recogerla. Según testimonio de Pedro Álvarez, popularmente conocido como Pedro de las Aguas, en 1952 todavía las mujeres tenían que subir al agua del río. Ese mismo año, una empresa de Cintruénigo, donde un servidor trabajaba, firmó un proyecto de conducción de aguas con el ayuntamiento y, en su contrato, establecía la construcción de un depósito para almacenar el agua y la colocación de 3 grifos en el pueblo para que la gente pudiera inicialmente abastecerse y, posteriormente, hacer la canalización a sus casas. El primer grifo lo colocamos en la esquina de Nicasio, calle Larga. El segundo en la pared de la señora Teresa, la madre de la Blanquita, la Viñeta, detrás del terreno del Faustino. Y el tercero en el barrio de Castejón, donde tenía la casa el alcalde en aquellos tiempos, Sebastián Pejeraute. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Esto lo cedió al pueblo.